Estimados amigos, en nuestro encuentro anterior continuamos el estudio que venimos haciendo de Daniel capítulo 8, verso 14, la verdadera culminación de todo el libro, pasaje que registra la respuesta de Miguel, Cristo, a la inquietante pregunta del ángel Gabriel en el verso 13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Esta pregunta respondía a lo que se le había mostrado en visión al profeta Daniel acerca de la obra nefasta del cuerno pequeño romano, el mismo ya descrito e identificado en el capítulo anterior. Leo en el verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, el verdadero pueblo de Dios en la tierra, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Referencia a la terrible persecución de 1260 años de duración que el poder representado por el cuerno pequeño habría de conducir contra ese mismo pueblo. No contento con eso, según el verso 11, el cuerno aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, es decir, contra Cristo. ¿Cómo habría de hacerlo? Arrebatándole una obra referida como continuo, que este príncipe estaría realizando en su santuario que en este ataque sacrílego habría de ser echado por tierra. En la realidad, no, sino que mediante una osada y blasfema falsificación lograría borrar de la mente de los hombres todo conocimiento del bendito ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Pasando al verso 12, tales atropellos del cuerno pequeño romano contra el ejército y contra el continuo tendrían como precedente una rebeldía mayúscula, una apostasía o prevaricación, calificada en el verso 23 como el colmo de las transgresiones o el colmo de la maldad. Y lo más triste del caso son las palabras finales del verso 12, que resume todo ese accionar inicuo declarando: echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. La descripción de este blasfemo proceder se describe más claramente aún en los versos 23 al 25, siempre del capítulo 8, donde el cuerno pequeño romano es identificado con un rey, es decir, un reino, un sistema político religioso, al cual estos versos describen en esta forma: se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En el capítulo 11, verso 31, se lo expresa con mayor claridad aún. Y se levantarán de su parte tropas, que profanarán el santuario fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Y en el capítulo 12, verso 11, se nos proporciona una información adicional de enorme trascendencia. Esta sustitución o abominación desoladora habría de extenderse por 1290 años, período del cual la historia proporciona los años de comienzo y fin, 508 y 1798. Y ya que estamos en esto, el verso 12 proporciona otra información realmente trascendental, que la restauración del conocimiento del continuo o la continuidad de Cristo en su santuario, ocultado por tantos siglos por la abominación desoladora, habría de comenzar 46 años después de 1798, en 1844, totalmente coincidente con la conclusión de los 2300 años. Bueno, todo esto lo veremos en detalle cuando en nuestro estudio lleguemos a los capítulos 11 y 12 de Daniel. Retornando a nuestro tema, creo comprender la indignación y la impaciencia de Gabriel al inquirir por cuánto tiempo se toleraría el terrible estado de cosas descrito en Daniel capítulo 8, los versos 10 al 12 y 23 al 25. Tan solo Miguel, únicamente él, podía proporcionar la difícil información que el ángel solicitaba. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas
luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Un período profético, 2300 días proféticos o años literales, el más extendido de todos los períodos proféticos contenidos en la Biblia, y la doble obra que se realizaría a su término en el cielo, la purificación o descontaminación del santuario, y simultáneamente en la tierra, la restauración del conocimiento del continuo o continuidad de Cristo en ese mismo santuario. El resto de nuestro estudio anterior, como ustedes seguramente recordarán, lo dedicamos a contestar seis preguntas realmente solemnes en sus implicaciones, todas ellas relacionadas con el santuario, el cómo de su contaminación y el cómo de su purificación o descontaminación. En nuestro estudio de hoy, quisiera destacar un hecho de enorme importancia, que todo lo relacionado con el tema del santuario y su simbolismo nos revela que Dios tiene un gran problema para resolver, el problema más grande de todo el universo. Si ese problema no se hubiera suscitado, ni la cruz ni el santuario habrían sido necesarios. De hecho, nada se habría sabido nunca en toda la eternidad acerca de ellos. Pero el problema surgió en la morada de Dios, allá en el mismo cielo. Lo cierto es que desde hace 6000 años el virus está en cuarentena precisamente aquí sobre este planeta. La única oveja perdida de todo el rebaño sideral de Dios. Y aquí es donde será finalmente eliminado, tanto en sus ramas como en su raíz, en las palabras de Malaquías capítulo 4, verso 1. Nosotros los humanos estamos en el corazón mismo de la contienda. Del éxito del operativo de nuestro rescate, de la reconquista de esta isla rebelde, depende no solamente nuestro destino eterno, sino también la estabilidad, la permanencia del gobierno de Dios, esto es, de la armonía universal. El problema de Dios es nuestro problema. En otras palabras, nosotros somos piezas claves en el problema que Dios necesita resolver imprescindiblemente. Una faceta del gran problema quedó casi completamente dilucidada en la cruz del Calvario. El casi no quiere decir que el sacrificio de Cristo no hubiera sido absolutamente suficiente, porque lo fue más allá de toda duda. Repito lo que dije hace un momento y enseguida paso a explicarme. Dije que una faceta del gran problema quedó casi completamente dilucidada en la cruz del Calvario. En efecto, allí Dios contestó resueltamente la acusación que desde el mismo comienzo de la rebelión Satanás había venido arrojando contra él. ¿Qué acusación? La de injusticia y arbitrariedad. En efecto, Satanás ha estado impugnando incansablemente el carácter de Dios, afirmando que Dios exigió tanto de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que hizo su caída totalmente inevitable. En otras palabras, que el único causante de la rebelión y del pecado es Dios mismo, porque las leyes que impuso sobre los seres creados son tan exigentes y desproporcionadas en sus demandas que a los hombres les resultó y les sigue resultando totalmente imposible cumplirlas. En las palabras de los teólogos medievales, el hombre non posse non peccare, es decir, Adán no pudo dejar de pecar. Sí, desde el comienzo mismo de la subversión, la controversia ha estado girando en torno al carácter de Dios. Si Satanás tuviera razón, eso significaría que Dios es injusto, ya que por defecto de creación habría colocado al hombre ante una imposibilidad, la determinada por la exigencia de cumplir una ley de alcance mucho mayor que su posibilidad de cumplirla. Injusticia, arbitrariedad y crueldad. Estos han sido siempre los elementos componentes de la acusación satánica. Lamentablemente, muchos ángeles aceptaron la legitimidad de estos cargos en contra de Dios. De hecho, la tercera parte de ellos escogió seguir a Satanás en su lucha por el triunfo de una presunta justicia y el castigo del presunto culpable. Dios aceptó sentarse en el banquillo de los acusados y desde entonces, pacientemente, está dedicado en probar su inocencia y con ello la injusticia de Satanás, la falta absoluta de todo justificativo o explicación valedera para su rebelión. Durante 4000 años, la línea de defensa divina fue mayormente oral. Mediante mensajeros humanos, Dios explicó a los hombres muchísimas veces, en el lenguaje de estos,
la causa del gran conflicto, y les reiteró vez tras vez su inocencia en relación a las gravísimas acusaciones que habían sido arrojadas contra él. Cuando todo lo que podía haberse dicho fue dicho, cuando ya no fueron suficientes las palabras, Dios vino a la tierra y se hizo hombre entre los hombres, la cuna más preciosa, aún una cuna de oro engarzada de piedras preciosas, no habría sido digna de él, pero nació en un pesebre. El más lujoso de todos los palacios no habría sido digno de brindarle protección y abrigo, y sin embargo escogió el hogar de un humilde carpintero de Nazaret, el que podría haber recibido servicio y el homenaje de 12 legiones de ángeles en el momento mismo de necesitarlos, condescendió en hacerse un siervo de siervos. ¿Y toda esta humillación para qué? ¿Con qué propósito? Para mostrarles a los hombres cómo es su Padre celestial, cómo es Dios. Y lo que los hombres vieron fue muy distinto de lo que Satanás les había hecho creer durante siglos. Un Dios cruel y arbitrario, con todo el poder que Dios tiene a su disposición, jamás hubiera permitido que le dieran a su hijo el trato tan inhumano de que lo hicieron objeto desde su misma infancia, como cuando los soldados de Herodes el Grande intentaron matarlo, y así hasta el momento cuando la insistencia demoníaca de los dirigentes judíos y la inoperancia judicial de Pilato se conjugaron en la tragedia de su crucifixión. Sí, en todo momento de su vida, en todas las circunstancias que vivió durante esos 33 años, nada fáciles que pasó sobre esta tierra, siempre y consistentemente reveló a los hombres, en forma concreta, práctica e irrefutable, cómo es Dios. Hubo además otro aspecto fundamental en la vida de Cristo durante su encarnación, cumpliendo fielmente la ley de Dios como hombre. Demostró que no hubo razón alguna que hubiera podido aducirse como justificativo de su transgresión por parte de nuestros primeros padres. Demostró que ellos no tuvieron la menor excusa para pecar y que no hay justificativo alguno que pueda argumentarse para disculpar la transgresión. En todo lo relacionado con la encarnación, nunca lo olvidemos, enfrentamos un misterio que está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Todo lo que digamos acerca de ello debe decirse con extremo cuidado, no sea que impongamos opiniones humanas a la palabra de Dios, lo que nunca debiéramos atrevernos a hacer. Es por ello que tendré que ser muy cuidadoso en la enunciación de las siguientes declaraciones. La acusación de Satanás en contra de Dios no tenía que ver tanto con los hombres después de la entrada del pecado, sino con el hombre tal como Dios lo creó. Una vez que los hombres cedieron al pecado, su naturaleza espiritual experimentó un gran cambio y fueron presa fácil de Satanás. Así que Cristo no vino a comprobar que los hombres de su tiempo, los hombres del siglo I, podían cumplir fielmente cada uno de los preceptos de la ley de Dios. No era eso lo que estaba en juego. Lo que él aceptó demostrar fue que el hombre, tal como Dios lo creó, podría haber cumplido a cabalidad esa ley. En otras palabras, que no hubo razón alguna para que Adán y Eva desobedecieran cuando Satanás los tentó a hacerlo. Por esa razón, mientras en su naturaleza física, Jesús fue como los hombres de su tiempo. De hecho, nada lo distinguía de ellos, al punto de que se referían a él simplemente como el hijo del carpintero. Su naturaleza espiritual, en cambio, fue como la de Adán antes de la caída. Lo que hizo mucho más terrible la prueba para Jesús fueron las características del ambiente en el que vivió, tan diferente del entorno puro e incontaminado en el que nuestros primeros padres pecaron contra Dios. Jesús debió vivir en un pueblo que ofrecía muy escasos incentivos para una vida de pureza. Tal vez ustedes recuerdan, apreciados amigos, la reacción de Natanael cuando Felipe le compartió la buena nueva de que había encontrado al Mesías. Lo primero que preguntó Natanael fue de qué población procedía, y cuando oyó el nombre Nazaret, su pregunta altamente dubitativa fue: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Sí, Jesús no solo aceptó los resultados de la ley de la herencia de 4000 años de pecado, sino que aceptó enfrentar al enemigo de Dios y del hombre en el terreno elegido por su adversario,
y en las circunstancias más desventajosas. Más aún, la Biblia nos dice que fue tentado en todo. En su desesperado intento de proporcionar fundamento a su acusación, Satanás lanzó contra Jesús toda la artillería de sus tentaciones, perfeccionada y refinada durante esos mismos 4000 años. Es que o demostraba estar en lo correcto, logrando que Cristo cediera a alguna de sus habilidosísimas tentaciones, o su derrota habría de representar su sentencia de muerte, su eliminación definitiva. Y perdió, porque ni siquiera en pensamiento cedió Cristo a sus sugerencias pecaminosas. Cuando comprendió que no podía hacerlo caer y que incluso representaba la prueba viviente como segundo Adán, utilizando la expresión de San Pablo, de la inocencia de Dios, dedicó todas sus energías a tratar de quitarle la vida. Lo hizo no solo con el propósito de destruir la prueba de la justicia, de la inocencia de Dios, sino también con la secreta esperanza de que una vez muerto, encerrado en la tumba, la cárcel de Satanás como la llama la Biblia, aunque volviera a la vida, no podría ya salir de ella. En la muerte estaría para siempre en sus garras. Y lo logró, por lo menos en parte. Quitó la vida al Hijo de Dios y para ello utilizó como recurso la peor de las muertes imaginables, la muerte de cruz. Pero a Dios gracias volvió a perder, porque la tumba no pudo retener a Cristo. Tampoco pudo hacerlo el sello que Pilato hizo colocar sobre la roca que cerraba ese sepulcro, el sello de la máxima autoridad humana de aquellos tiempos. Nada pudieron tampoco los soldados romanos, a los cuales se encomendó la custodia del sepulcro. Satanás mismo y todos sus demonios también fracasaron. Ustedes lo saben, amigos, la tumba en la que pusieron al Señor es una tumba vacía. Llegado el momento, al tercer día Cristo resucitó y salió victorioso de la tumba. Satanás se había jugado a fondo, pero perdió. Su despojamiento fue doble en realidad. Sobre la cruz se le arrancó la máscara con la cual se había presentado durante siglos a las inteligencias no caídas. La forma tan extremadamente cruel en la que trató a Cristo en las circunstancias de la crucifixión lo revelaron en su verdadero carácter. El último vínculo de simpatía que pudiera haber existido todavía hacia Él en el corazón de los ángeles leales y en el de los habitantes de otros mundos creados por Dios se rompió definitivamente. Pero hubo además otro despojamiento que debió experimentar. En la Epístola a los Hebreos, documento realmente maravilloso del Nuevo Testamento, se lo describe con claridad meridiana. Leo en el capítulo 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, Cristo entró en los dominios de Satanás, en el antro mismo de una muerte sin esperanza, y le arrebató las llaves del sepulcro y de la muerte, despojando así del control de su atemorizadora cárcel. Es por eso que en el Apocalipsis Jesús aparece presentándose delante de Juan con las significativas palabras que encontramos en el capítulo 1, versos 17 y 18. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades, conviene aclararlo, es la palabra griega para designar el sepulcro. Amigos, qué verdad tan extraordinariamente consoladora. Dios en Cristo no solo proveyó la prueba necesaria para litigar y ganar su caso, sino que le arrebató a Satanás las llaves de su dominio. La inocencia de Dios quedó comprobada irrefutablemente y la tumba vacía de Cristo se transformó en la gran garantía de que un hijo de Dios no debe temer a la muerte. No hay razón para ello. La tumba vacía de Cristo libera a los hijos de Dios del temor a la muerte. San Pablo lo reitera con mucho énfasis en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Todo un capítulo dedicado a la descripción de esa maravilla divina, la certeza de la resurrección, del retorno a la vida
después de la muerte. La resurrección de Jesús es la garantía definitiva de la nuestra. No hay tal cosa como almas o espíritus descarnados que sobreviven a la muerte de los seres humanos. Eso es paganismo griego, no mensaje bíblico. La promesa "no moriréis", como tan bien lo revela Génesis 3, fue una de las primeras mentiras que el diablo logró introducir en este mundo. Dios había dicho morirás. Satanás dijo no moriréis. ¿A quién creer? ¿A Dios o al diablo? Serio, amigos, muy serios. Yo prefiero creer a Dios. ¿Y usted? La enseñanza bíblica, consistentemente reiterada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, compara la muerte con un sueño, sueño del cual recién despertaremos en la resurrección, cuando quien tiene ahora las llaves de la muerte y del sepulcro, regrese del cielo para restaurarnos el don de la vida. Esta misma maravillosa verdad nos libera de los horrores de un infierno, un presunto infierno presente. Nos libera de ese triste engendro representado por la doctrina del purgatorio. Nos libera de rogativas y limosnas en favor de los difuntos y de toda supuesta comunicación con ellos, tan promovida por ese otro engendro, no menos diabólico, representado por el espiritismo y su progenie, la parapsicología, las pretendidas percepciones extrasensoriales, las engañosas enseñanzas de la nueva era, las presuntas experiencias extracorporales y cuánto otro engaño se fundamente en la promesa de una subsistencia espiritual después de la muerte. Acerca de todas estas experiencias suprahumanas, la Biblia es absolutamente clara y enfática. Las coloca a todas ellas bajo el mismo rótulo identificador. Son espíritus de demonios que hacen señales, Apocalipsis 16:14, con el propósito de confundir y engañar a todos aquellos que no se alimentan de la palabra de Dios. La enseñanza bíblica, sublime en su absoluta sencillez, nos dice en palabras del Eclesiastés: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Volvamos ahora al punto que estamos tratando de hacer claro. Dios tiene un problema, un serio problema. Parte del mismo se resolvió con la encarnación y la muerte de nuestro Señor. Así como un fabricante, cuando su producto es criticado, lo somete a toda clase de pruebas para demostrar su bondad y calidad, al objetarse la calidad moral del hombre que él había creado, Dios mismo se hizo hombre y permitió que se lo sometiera a toda clase de pruebas y maltratos, todos ellos muy humillantes, por cierto. Con ello comprobó que su producto, el hombre, no fue defectuoso en su estado original. Es más, si no hubiera utilizado mal la libertad de elegir, podría haber resistido pruebas muchísimo más severas, tal como lo demostró el segundo Adán, Cristo Jesús. El problema, permítanme expresarme así, no estuvo ni en el fabricante, ni en el proceso de fabricación o creación. Fue la elección errónea del producto del hombre, dotado de la capacidad de elegir, lo que produjo el problema. Si la vida de Cristo, como ya lo explicamos, justificó plenamente a Dios y demostró su inocencia, ¿por qué razón sigue Dios todavía en el banquillo de los acusados? ¿Por qué no destruyó de una buena vez al gran acusador, al padre de todas las calumnias y de todas las mentiras? Por dos razones básicas, queridos amigos. En primer lugar, porque las buenas nuevas del Evangelio debían llegar hasta los confines de la tierra. Lo que había ocurrido allá en Palestina debía proclamarse por todo el planeta, a fin de que los hombres tuvieran la oportunidad de ver las cosas en su verdadera y correcta perspectiva, y pudieran también decidir así a quién brindar su lealtad. Sí, en esto consiste el mensaje del Evangelio. Consiste en las buenas nuevas de que Dios no es como Satanás siempre lo ha pretendido y lo sigue pretendiendo, y que la inocencia y la justicia de Dios ya fueron vindicadas. Pero hay una segunda razón. Satanás se las ingenió para hacer creer a los hombres otra mentira, la mentira de que Dios no les jugó limpio. En otras palabras, que Cristo no fue un hombre como el que Dios creó, sino que tuvo ventajas adicionales sobre Adán y que fueron esas ventajas las que lo convirtieron en invencible.
Cristo, según la nueva mentira de Satanás, nunca podría haber cedido a la tentación, nunca podría haber pecado. Lo realizado por Dios en Cristo, según el nuevo infundio de Satanás, fue tan solo una farsa, una comedia. Su humanidad fue tan solo una apariencia. Sus sufrimientos en favor del hombre también lo fueron. La víctima de todo ello no habría sido Cristo, sino Satanás, a quien se le jugó sucio desde el mismo comienzo. Y los hombres también se tragaron esa mentira. Mentira con la cual Satanás se esforzó y se esfuerza por contrarrestar y destruir la consoladora buena nueva del Evangelio. ¿Aceptó Dios el nuevo desafío? Sí, y esta es la otra razón por la cual el drama todavía no ha concluido. Dios ha aceptado el reto de demostrar lo que aún es más difícil y por ello más convincente y definitivo. Con lo dicho, hemos tocado un tema realmente apasionante, que veremos en nuestro próximo estudio. Y ahora presentémonos delante de Dios con una plegaria. Querido Padre que moras en los cielos, ayúdanos mediante tu Santo Espíritu a corresponder a ese amor a fin de que te sirvamos de corazón. Queremos agradecerte también y profundamente por Jesús y su sacrificio por nosotros. Y no solamente por ello, sino también por su constante mediación de amor en nuestro favor en el santuario celestial. Sí, Padre, te rogamos que nos des en Él perdón y limpieza, y te lo pedimos y agradecemos en su precioso nombre. Amén. Apreciados amigos, qué temas los que estamos tocando. Esos son los temas que están a la base, en el corazón mismo del Evangelio. Cómo Dios, acusado por Satanás de haber sido un creador injusto al exigir más de lo que sus criaturas podían cumplir, y después al acusar a Dios de haber jugado en forma sucia, tramposa, al darle a Jesús una capacidad que nosotros no tenemos. Todo eso quedó desmentido y será todavía más desmentido si nosotros permitimos que esa obra, que esa transformación se realice en nosotros. Y eso podrá ser, amigos, si le abrimos nuestro corazón. Que así sea, en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En el capítulo 11, verso 31, se lo expresa con mayor claridad aún. Y se levantarán de su parte tropas, que profanarán el santuario fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Y en el capítulo 12, verso 11, se nos proporciona una información adicional de enorme trascendencia. Esta sustitución o abominación desoladora habría de extenderse por 1290 años, período del cual la historia proporciona los años de comienzo y fin, 508 y 1798. Y ya que estamos en esto, el verso 12 proporciona otra información realmente trascendental, que la restauración del conocimiento del continuo o la continuidad de Cristo en su santuario Estimados amigos, en nuestro encuentro anterior continuamos el estudio que venimos haciendo de Daniel capítulo 8, verso 14, la verdadera culminación de todo el libro, pasaje que registra la respuesta de Miguel, Cristo, a la inquietante pregunta del ángel Gabriel en el verso 13.
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Esta pregunta respondía a lo que se le había mostrado en visión al profeta Daniel acerca de la obra nefasta del cuerno pequeño romano, el mismo ya descrito e identificado en el capítulo anterior. Leo en el verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, el verdadero pueblo de Dios en la tierra, y parte del ejército, ocultado por tantos siglos por la abominación desoladora, habría de comenzar 46 años después de 1798, en 1844, totalmente coincidente con la conclusión de los 2300 años. Bueno, todo esto lo veremos en detalle cuando en nuestro estudio lleguemos a los capítulos 11 y 12 de Daniel. Retornando a nuestro tema, creo comprender la indignación y la impaciencia de Gabriel al inquirir por cuánto tiempo se toleraría el terrible estado de cosas descrito en Daniel capítulo 8, los versos 10 al 12 y 23 al 25. Tan solo Miguel, únicamente él, podía proporcionar la difícil información que el ángel solicitaba. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Un período profético, 2300 días proféticos o años literales, el más extendido de todos los períodos de apostasía o prevaricación, calificada en el verso 23 como el colmo de las transgresiones o el colmo de la maldad. Y lo más triste del caso son las palabras finales del verso 12, que resume todo ese accionar inicuo declarando, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. La descripción de este blasfemo proceder se describe más claramente aún en los versos 23 al 25, siempre del capítulo 8, donde el cuerno pequeño romano es identificado con un rey, es decir, un reino, un sistema político religioso, al cual estos versos describen en esta forma. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Referencia a la terrible persecución de 1260 años de duración que el poder representado por el cuerno pequeño habría de conducir contra ese mismo pueblo. No contento con eso, según el verso 11, el cuerno aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, es decir, contra Cristo. ¿Cómo habría de hacerlo? Arrebatándole una obra referida como continuo, que este príncipe estaría realizando en su santuario, santuario que en este ataque sacrílego habría de ser echado por tierra. En la realidad, no, sino que mediante una osada y blasfema falsificación lograría borrar de la mente de los hombres todo conocimiento del bendito ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Pasando al verso 12, tales atropellos del cuerno pequeño romano contra el ejército y contra el continuo tendrían como precedente una rebeldía mayúscula, una